En medio de todo, este año ha traído muy buenas noticias y una de ellas es el regreso del programa de Carlos Flores Ledesma a Radio Filarmonía. La gente lo estaba echando en falta y a pedido del público regresa mi tocayo con su programa de Canto a Canto. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por aceptar la entrevista. No, encantadísimo, Tocayo, de estar en contacto contigo y poder conversar acerca de lo que quieras. Bueno, tú tienes una larga carrera en la radio, ¿no es cierto? Sí, yo diría Tú, sí, una larga y antigua carrera en la radio. Se remonta a las épocas aurorales de la radio, más o menos. bueno, pero a ver, eres tú y tu hermano, ¿correcto? Sí, correcto. Sí, sí, Los exacto. hermanos Flores Incluso Ledesma. dos hermanos Flores Ledesma, incluso mi hermana Amada, la menor, también hizo radio, pero ella por menos tiempo. Sí, Muy bien, ahora ustedes nacieron con el instrumento, como se dice, o sea, con esa absoluta. voz. Sí, absolutamente. Está en los genes, diría yo, ¿no? Entonces, en el pueblo donde nacimos, Huamachuco, Guamachuquino. era, sí, Huamachuquino exactamente, que como tú sabes, seguramente queda en el norte del Perú, en la Sierra de la Libertad, ¿no? De Trujillo se sube hacia los asientos mineros de Cubí, Cachorey, y luego empieza a bajar la cordillera y en un valle está ubicado Huamachuco, donde nací hacía muchos años, ¿no? Entonces, mi padre, comerciante, tenía una tienda y un buen día le ofrecieron ser distribuidor de la Philips, representante de la Philips. Era la marca en ese momento más conocida, Claro. ¿no? Entonces, un buen día llegaron a su tienda, llegó un camión cargado de cosas, entre tocadiscos, parlantes, radios, etcétera, etcétera, y yo me volví loco. Era muy niño, yo tenía una colección de discos, pero nunca tuve tocadiscos hasta ese momento. O sea, los discos en mi casa los miraba, no podía hacer otra cosa. Y de pronto llegan 5 o 10 tocadiscos a la tienda de mi padre y mi padre lleva uno a la casa. Entonces, ahí empecé a escuchar mis discos y luego empecé a hacer locución cuando llegaban de Trujillo las camionetas de Mejoral, de Anacin, de Colgate, anunciando cine al aire libre. Entonces yo me hacía amigo del anunciante, del chofer, y nos paseábamos por el pueblo haciendo anuncios, ¿no? Así empezó. Ah, tú hacías anuncios de, digamos, con parlante, con vehículo con parlante. Exactamente, ¿no? El anuncio era esta noche en la plaza principal de Huamachuco, gran película mexicana con Pedro Infante, Sara García, el Gallo Giro, por decir lo que me acuerdo, ¿no? Esta noche a las 7, cine al aire libre por cortesía de. Entonces me prestaban el micro y yo feliz con eso, ¿no? Y Y luego mi padre pone una cadena de parlantes en la Plaza de Armas con equipos que Philips le había proporcionado y ahí empiezo a hacer realmente radio. Ahí realmente, ¿no? desde tu casa. Desde mi casa, exactamente desde mi casa, la estación Sonora Libertad, la voz de la Sierra Liberteña, así se llamaba, estuvo muchos años en el aire transmitiendo solamente en la plaza. Esto era muy digno de García Márquez, te digo, porque realmente en las noches a las 8 el pueblo salía a pasear en la plaza y a escuchar la sonora. Entonces, como yo tenía tanta afición por la música, lo que se escuchaba allí era lo que llegaba de Lima o incluso antes que en Trujillo. Cuando recién aparecen los Beatles, se escuchó en Huamachuco, pero de inmediato. Yo me quedé pasmado, ¿no? Cuando me llegó un disco del sello de ON en esa época, que tenía una mezcla de cosas y al final había una canción que decía Twist and Shout, los Beatles. Cuando puse eso, no, come on, baby. Me descolocó totalmente, ¿no? Entonces, toda esa música llegaba a los guamachuquinos al mediodía, en la tarde y en la noche. Entonces, a ver, un momentito. Primero, comenzaste haciendo estos anuncios en radio, pero digamos, Sí, anuncios, perdón, con parlantes, con un carro sí, en movimiento. ¿A qué edad ajá. más o menos? Yo creo que tendría 10, 12 años, sí, Ah, un niño. sí, a un niño, sí, a un niño, sí, 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 Ok. absolutamente, sí.
exacto. Y ya, disculpa la pregunta, pero ¿ya había llegado la televisión a Huamachuco? No, no había llegado a la televisión. Es más, yo te digo, yo nací en el año 48. ¿eh? A Huamachuco, de lo que yo recuerdo, había llegado la radio, pero no estaba en todas las casas. Yo acompañaba a mi madre y a mi tía a la casa de otra tía a Para escuchar escuchar radio. en las noches El Derecho de Nacer. ¿Te das cuenta? Se juntaban las señoras, además se ponían muy elegantes sus abrigos, se pintaban bien. Yo era un chiquillo, acompañaba a mi mamá y escuchaba que se sentaban en la sala y escuchaban una radionovela. Entonces, esos fueron los inicios, ¿no? Y por Sin supuesto embargo, sí, comentaban y lloraban y todo. sí, o sea, estaban totalmente identificados con la historia, ¿no? Por supuesto, ¿no? Que además esto en esas épocas era de una difusión enorme, no solamente en el Perú, sino en toda América Latina, por Es supuesto, verdad, ¿no? es verdad. Eh, luego, si, digamos, para seguir un orden cronológico, ya en el cuarto y quinto de secundaria, o sea, yo tendría 16, 17 años, es que empiezo a hacer Sonora Libertad y también luego mi hermano. Entonces, a los 18 años dejo Huamachuco y viajo a Lima con toda mi idea de trabajar en la radio. ¿Mm? Es así como llego a Lima y en Lima me contacto, pero esa es otra historia. Hasta ahí nomás la cuento. Muy bien, pero a ver, entonces tú tenías, Sonora, ¿cómo se llamaba? Se llamaba, perdón, que tengo la voz un poco mal, Estación Sonora Libertad, la voz de la Sierra Liberteña. Era el Y, eslogan. y eso eran simplemente unos parlantes puestos en la plaza de armas y tú transmitiendo desde tu casa. Sí, exactamente. Ni siquiera era una radio formal que Claro. transmitiera por una frecuencia. No, eran 4 parlantes en la Plaza de Armas, que después se extendió a 2 más, uno en la calle Real, se llamaba en esa época, y otra en las 5 esquinas, ¿no? Entonces la radio tenía cada vez más alcance, para llamarlo así. Y tenías anunciantes, ¿no? Sí, tenía anunciantes, Claro, me sí, imagino, claro. sí, 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 La tenía bodega. anunciantes. Por supuesto, exactamente, ¿no? Me acuerdo mucho, había una tienda de plásticos que era una novedad en esa época, que la había puesto una señora norteamericana que se casó con un guamachuquino, el ingeniero Valderrama, me parece. Entonces, ella puso su tienda de plásticos que le llamó Plastic Shop y anunciaba en la Sonora Libertad. Yo le puse una música, le busqué una música del grupo Los Ventures. No sé si te acuerdas, era un grupo instrumental. Tú eres muy Sí, joven, claro. No, no, sí pero me sí, acuerdo. Los Ventures, era, claro, claro que sí. sí, exacto, eran guitarras, solamente guitarras instrumentales, entonces se anunciaba. Y habían muchos anuncios de otras tiendas, etcétera, ¿no? Al final del día, además, había un programa que era la estrella de la Sonora Libertad, que se llamaba simplemente Complacencias Musicales, que era de 8 de la noche hasta que termine, 9, 9 y media, ¿no? Entonces tú estás enamorado de una chiquilla y ibas a la Sonora Libertad y pagabas un sol. Entonces yo anunciaba de parte de Carlos Fernández para Rosita Landauro el bolero Cuando vuelva a tu lado, ¿no? Tú ibas a la plaza y escuchabas tu canción. Entonces, Excelente. esto Y podía. ahí se declaraba uno, además, por supuesto. Claro, lógico, exactamente, así es. Entonces, sí, sí me han dicho que de alguna forma yo soy responsable de muchos acercamientos o muchos rompimientos en esas épocas entre Me las imagino. parejas. Sí, exacto. Y al final del día yo hacía caja y te digo, ingresaban 30 o 40 o 50 soles en la Ese era noche. un montón de plata. Era un montón de plata y yo esa plata, mi madre es testigo, se la pasaba a ella. Ahí estaba mi madre y se la pasaba. Esto ha entrado, madre querida, por la zona libertad hoy día. Y así fue. ¿eh? ¿En algún momento tuviste el sueño de la radio, estación de radio formal propia? Siempre, siempre, siempre. Siempre quise eso, soñaba yo con tener un estudio con el micrófono, como lo tengo yo ahora acá, digamos, pero una radio
que se escuchara formalmente siempre, ¿no? Lamentablemente no se pudo concretar porque cuando terminé la secundaria viajé a Lima y ya empecé a trabajar en radio acá en Lima y entonces ya el sueño de tener una emisora en Huamachuco ya quedó frustrado, ¿no? Bueno, ¿y bueno, tú vienes a Lima, como me estabas contando, segunda parte segundo Sí, capítulo, sí, viajas a Lima para continuar después de haber terminado el colegio, para continuar exacto. estudios o para conseguir trabajo? Exactamente, mi idea era ambas cosas, pero básicamente lo que yo más quería era trabajar en radio. Y en esa época, me acuerdo bien porque ese es el año que vine a Lima, en el año 66, acababa de aparecer en el aire Radio Unión. Y Radio Unión en ese momento tenía 50 kilowatts de potencia y superaba Radio América, Radio El Sol, etcétera, etcétera. Entonces era la radio, pero no tenía programación, estaba a prueba, ¿no? La emisora que sí tenía una programación espectacular era América. Y la verdad, mi sueño era trabajar en América. Pero un día yo llego a comienzos de enero a Lima y te cuento primero esta historia simpática. Y llego a la pensión de mi tía Hilda Alegría, ubicada en el distrito de San Eugenio, en Lince, por donde quedaba el cine Alhambra. Ok. Ya. Hilda Alegría era hermana del tío Ciro Alegría. Y Ciro Alegría almorzaba con nosotros todos los días. O sea, yo vi a Ciro Alegría y compartí mesa con él todos los días. Entonces, eso para mí fue una experiencia increíble, ¿no? Él me preguntó, dime sobrino, ¿y tú qué quieres hacer acá en Lima? Le dije, tío, yo quisiera trabajar en radio, quizás usted me pueda conseguir algún contacto en Radio Nacional. Él era diputado en ese momento de Acción Popular. Me dijo, no te preocupes, yo voy a hablar con el director de Radio Nacional y te aviso. Pasó la historia, pero un buen día del mismo mes de enero, o sea, no habían pasado ni 2 semanas, hacía tanto calor, yo estaba en la azotea de la casa de mi tía, ahí me habían dado un cuarto. Entonces decidí irme a Radio Unión por mi cuenta. Llego a la radio, toco la puerta y sale un señor muy adusto, alto. ¿Qué cosa quiere usted? Y le dije, yo quisiera trabajar, que me hagan una prueba en la radio, soy locutor, vengo del norte, etcétera. Pase, pase. Resulta que era el director de la radio, un español, que tenía muy mal carácter, pero que en ese momento lo agarré en su momento. Me hizo una prueba y me quedé a trabajar en Radio Unión. Me dijo, se va a quedar acá a prueba sin goce de haber durante un mes. Entonces, sin goce de haber. Empecé a trabajar y al segundo día me dijo, ya, se queda acá con sueldo, va a ganar 1.000 soles o 1.500, me parece. Sí, un Era, montón de plata también. era un montón de plata. Así estuve feliz y así estuve trabajando en Radio Unión de 12 del día a 6 de la tarde. Yo quería mencionar esto que aparentemente es poco importante, pero para la gente que trabaja en radio, tú sabrás que no lo es. Cuando tú estabas Ajá, en Huamachuco, sí, la gente te escuchaba tu voz, pero sabía quién eras, te identificaba, ¿no es cierto? claro, En Lima claro, no. En así Lima es. era solamente la voz, y me imagino que habían muchas chicas enamoradas de tu voz. No sé, puede ser, me imagino. Algunas noticias me llegaron. Sí, pero te voy a decir, no diré en descargo a eso, pero más bien eh, agregado a lo que tú dices, eh, y concuerdo con lo que señalas, pero yo también empecé a trabajar en la televisión, o sea que a las finales también me conocieron por la imagen, ¿no? Por la imagen. Claro, lo cual también puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? Porque más de una puede haberse desilusionado. Bueno, así es la vida. Bueno, pero tú fuiste un poco la generación de recambio, ¿no es cierto? Creo que sí. Alcanzaste a trabajar con los grandes locutores, digamos, Sí, Martínez Morosini, Pomar, creo que se llamaba, ¿no? El de América Televisión. exactamente, Arturo Pomar. Arturo Arturo Pomar, la Pomar. voz de Fíjate Pomar que era. la voz de Pomar era increíble. Para mí era eh, la mejor voz que tuvo la locución peruana durante
todos los años de los que yo puedo dar fe, digamos, ¿no? Era espectacular. Y tuve la suerte de trabajar con él, de ser su amigo, a pesar de la diferencia de edades y de gozar de su sentido del humor. Era un personaje con un sentido del humor extraordinario, Sí, sí. extraordinario. Además le gustaba imitar, era muy aficionado. En esa época los radioaficionados tenían un papel muy importante. Y él era un radioaficionado, me acuerdo que tenía un auto Volvo, y el auto Volvo me enseñaba y tenía adentro cantidad de equipos, de cables, de esto y de lo otro, y se comunicaba con el mundo entero, ¿no? Pero trabajar con él en Radio América fue una experiencia enorme, con él y con Víctor Dongo Casalino. Ah, wow, ya, Sí. ya. Entonces, los tres hacíamos el noticiero. Arturo Pomar, Víctor Dongo Casalino y Carlos Flores Ledesma, que era pues el menorcito, estaba ahí, ¿no? Haciendo sus pininos. Exacto. Pero fueron épocas muy bonitas, ¿no? Porque además todo estaba haciéndose, ¿no? La televisión se estaba haciendo, la Sí, radio se estaba sí, haciendo sí, exactamente. Y recuerdo los comerciales en la televisión eran en vivo, en vivo. Sí. eran en vivo. Sí, yo recuerdo un comercial, no tengo el nombre de la modelo, pero era un comercial de unas hojas de afeitar y recuerdo que me pasan la crema a la cara, ¿me entiendes? Sí, y luego ella me pasa la navaja y yo digo algo que tenía que decir, ¿no? Qué suavidad o alguna vaina así, pero era todo en vivo. Sí, Bueno, tú debes haber conocido a Jorge Sousa Ferreira. por supuesto, claro, era un Él me tremendo personaje, contaba, él me ¿sí? contaba cómo eran los comerciales en vivo, ¿no? Cuando hacían las novelas, en el canal habían dos cámaras, ¿no es cierto? Ujú, Nada exacto, más. Y sí, las dos nada más. cámaras se usaban al mismo tiempo para la novela, pero Ujú, quedaba una sola porque para la publicidad la otra cámara la volteaban, ¿cierto? ya, Al set donde se hacía la publicidad exacto, y la otra apuntaba una claqueta, etcétera. Y no había que equivocarse, no había que perder el tiempo, todo tenía que ser perfectamente cronometrado porque así después es, continuaba la novela, ¿no es cierto? por supuesto, exacto, ¿no? Además, esas cámaras eran enormes, eran unos monstruos, ¿no? Que se colocaban ahí. Imagínate, ¿no? Ahora haces todo eso con un celular prácticamente, o sea, es impresionante, ¿no? Este, pues sí, el, el otro episodio es que estando en la televisión, o sea, yendo otra vez cronológicamente, después de estar unos meses en Radio Unión, mi objetivo, como te dije al comienzo, era Radio América. O sea, ¿por qué? Allí habían programas importantísimos, estaba Pablo de Madalingoya, estaba Nicomé de Santa Cruz, estaba el Carreta Jorge Pérez, estaba Jorge Peláez Rioja, estaba Jorge Carlos Peláez Rioja. Rojas, exactamente, ¿no? Entonces eran, pero grandes personajes de la radio, y la radio tenía mucha importancia, y América especialmente. Yo fui a Radio América y logré que me hicieran una prueba y me contrataron. Entonces dejé Unión y pasé a América. Y para mí eso fue una cosa impresionante, ¿no? Por trabajar, conocí a todos los personajes que te menciono, ¿no es cierto? Entonces yo fui amigo personal de Nicomé Santa Cruz, o sea, yo iba a su casa, Mechita, su esposa, nos preparaba el almuerzo, era una cosa increíble, hablábamos de música, tenía una discoteca impresionante, Nicomedes, nuestros dos hijos iban al mismo nido, entonces era increíble, ¿no? Todo eso. Y luego del Canal 4, Radio América me llama para hacer el noticiero con Chan, con Arturo Pomar, y ahí Arturo empiezo en la Pomar. televisión, exactamente. Después ya viene una historia un poco turbulenta en la televisión, pero eso ya si quieres te lo cuento otro día. Todavía tenemos un poco de tiempo, todavía tenemos un Ya, poquito de tiempo, porque ahí quería no, llegar justo, ¿no? A tu ya. paso por la televisión y tú, primero, tú y tu hermano llegaron a trabajar juntos alguna vez, ¿correcto? No, fíjate que no, exactamente, porque los 2 años de diferencia que hemos tenido entre los dos significó que cuando yo dejo Huamachuco, ¿verdad? Él queda a cargo de Sonora Libertad. Ah, ya, Sí. ya. Y cuando yo entro a Radio América, a Radio Unión y me voy a América, perdón, él no entra a Unión. Cuando yo dejo Radio América y me quedo en la televisión, él entra a Radio América. Después, en fin, hay otra historia, ya yo me voy a Estados Unidos, él se queda ya.
por ahí está un poco difuso, pero nunca hemos estado trabajando los dos juntos. Sí. Bueno, y el incidente, hay un incidente en la televisión, cuando tú estabas en la televisión, creo que era Panamericana o América Sí, Televisión. era Panamericana, sí, era Panamericana, en ¿no? realidad, no, era la época de Telecentro. Telecentro, claro, porque era la época de Claro, Velasco, ¿no es cierto? en la época de Velasco, tú sabes que se fusionan los dos canales, el 4 y el 5, y crean Telecentro y ponen a un militar, ¿no es cierto?, como el presidente ejecutivo, lo que fue. Entonces, yo paso a hacer 24 horas y mi compañero de, de, de trabajo allí fue Ernesto García Calderón, Otro personaje importantísimo, otro ¿no? personaje importantísimo, un caballero, una gran persona, médico de profesión, y los dos hacíamos 24 horas, también estaba Zenaida Solís, estaba Pepe Ságar, estaba Manny Rey, ¿me entiendes? Entonces, y en esas épocas de mucho control de la televisión, de los medios, yo hice una protesta contra el gobierno, era, porque él estaba haciendo el noticiero, yo había hecho una entrevista al embajador de México sobre el sistema económico latinoamericano, el CELA, y luego vino, terminé la entrevista, yo ya no hacía la presentación de noticias, sino las entrevistas en el estudio, y entonces anunciaron un flash. El gobierno revolucionario decreta la deportación de 18 o 19 ciudadanos peruanos por contrarrevolucionarios, y empiezan a mencionarlos, ¿no? Habían de todo, de uno y otro espectro político. Entonces yo, al final del noticiero, protesté por eso. Al protestar me tomaron preso, me tuvieron 4 días en la cárcel y me sacaron del país. O sea, me deportaron a México por haber dicho eso, ¿no? Y junto a mí habían otros deportados. O sea, los deportados que estaban en la lista los conocí algunos en la cárcel. Y fuimos a Y, parar a México un grupo. pero, ¿tú en esa época estabas casado o todavía estabas soltero? No, estaba casado porque era el año 75, agosto del año 75 exactamente, y ya tenía, mis dos hijos habían nacido, mi hija Paula tenía en esa época 4 años y mi hijo Daniel tenía 3. Entonces, cuando yo salgo y me llevan a México, no sabía qué iba a pasar conmigo, cuándo iba a regresar, fue todo un drama, ¿no? Y por suerte, eso duró solo un mes, porque el 30 de agosto de 1975 cae Velasco y asume Morales Bermúdez. Y Morales Bermúdez, uno de sus primeros decretos es que vuelvan todos los deportados. Y ahí es que yo vuelvo también. Ok, entonces cuando te deportan a ti es cuando ya habían operado a Velasco. Sí, habían operado. Ya, Ok, sí, Velasco ya no tenía control casi ya sobre no la tenía el poder situación. que tenía antes, claro, Sí, claro. exacto, sí, exacto. Bueno, pero me imagino que fue un mes dificilísimo para ti. Absolutamente. La suerte que tuve es que gracias al embajador de México, que ahora lo puedo decir abiertamente porque obviamente ya no está como embajador, digo, pero gracias a él y al hecho de que le hice esa entrevista esa noche, él me dijo, la Embajada de México, Carlos, está a tus órdenes en lo que necesites. Y así fue. O sea, me deportaron a México gracias a que él puso condiciones para que México acepte a otros. Entonces él dijo, aceptamos a fulano, sutano, mengano, pero con la condición que se incluya a Carlos Flores Ledesma en la lista. Y así lo hicieron. Y eso me lo contó él y me lo contaron en la Cancillería también, ¿no? Entonces yo iba a ir originalmente a Panamá. Y la suerte de ir a México es que yo allí tenía un familiar muy cercano, un primo hermano que vivía años en México, era mayor que yo, pero él me acogió en su casa, pasé un mes en la compañía de la familia, que le dio otro matiz, ¿no? A esta situación de incertidumbre. Bueno, ahora sí tenemos que terminar, pero tiene que ser de manera abrupta. Pero todavía nos queda un minuto como para contar qué va a pasar en esta nueva temporada de Canto a Canto. Bueno, vengo con todas las expectativas. La verdad, cuando empecé a hacer esta nueva etapa del programa, sentí como que no había pasado todo este largo año de ausencia, de pandemia, ¿no? Entonces, yo me siento muy agradecido por toda la confianza y el apoyo.
las puertas abiertas que siempre he sentido en la radio, ¿no? De Marta Mid, de Paulín, de todos. Y nada, sigo con el mismo proyecto de compartir con el público lo que ves acá, la música, ¿no? Cada quien es dueño de sus gustos y tiene todo el derecho de decidir qué es lo que más le gusta. Yo lo único que quiero es compartir con el público la música que yo escucho, sin más, ¿no? Compartir poesía y compartir sobre todo relatos narrativos de autores, presentaciones de libros que el público grandemente se pierde porque no todo el mundo asiste, por ejemplo, a las ferias de libros, ¿no? Entonces, esa feria de libros me da a mí la oportunidad de recoger ese material y transmitir a través del programa. Y la verdad, los oyentes con sus comentarios me han llenado de agradecimiento por todo lo que han dicho, Carlos. Muy bien, Tocayo, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Ha sido un placer conversar contigo. Queda pendiente la segunda parte de la entrevista. Muy bien, así será cuando tú La gustes, haremos Carlos. en otro momento. Un Adiós. abrazo, muchas gracias. Gracias, igualmente. Carlos Flores Ledesma, de vuelta en Radio Filarmonía con su programa de Canto a Canto.